Bienvenidos, estimados alumnos. En esta oportunidad nos encontramos en el capítulo de Cirugía General y tenemos como invitado al doctor William Guzmán para que nos orienten sobre este capítulo. Bienvenido, doctor William. Para nuestros alumnos que están cursando el pregrado y llevarán el curso por primera vez en sus universidades, ¿qué conocimientos previos son importantes para entender adecuadamente el curso? Bien, gracias. Hola chicos. Bien, vamos a dar algunas recomendaciones para los alumnos que, por primera vez van a llevar el curso de cirugía general. Y lo que podría decirles ahorita es importante acá tener muy claro ciencias básicas. Cirugía general, al igual que traumatología, es un curso que necesita un amplio conocimiento de la anatomía principalmente, pero además de la fisiología y la histología de los tejidos. Pero sobre todo anatomía, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan entender y dominar todo el curso de cirugía general, en principio tienen que manejar ¿qué cosa? Pared abdominal. Cuando hablamos de pared abdominal, estamos hablando sobre todo desde la piel, ¿no? Las fascias de Camper, Scarpa, los músculos, tanto de la zona anterolateral, de la zona anterior, las vainas, las esponeurosis que los envuelven, la fascia transversalis, el peritoneo. Es decir, toda la pared abdominal. Porque en cirugía prácticamente vamos a ir capa por capa, ¿no? Cuando se hagan diferentes tipos de procedimientos, ¿ok? Ahora, cuando estudien pared abdominal, uno de los puntos que van a terminar revisando es canal inguinal. El canal inguinal prácticamente es la prolongación de esta pared abdominal, ¿no? De hecho, los músculos que se encuentran en la parte abdominal terminan formando parte de las paredes del conducto inguinal. Y este conducto inguinal tiene diferente contenido. Ahora, la otra parte que van a tener que manejar en cirugía general es la anatomía de las vísceras, pero no solo del abdomen, sino de todo el tracto gastrointestinal. Estamos hablando desde el esófago, el estómago, los intestinos, los anexos, vaso, hígado, páncreas, etc. Su anatomía de todas sus capas, la parte histológica y la función de cada uno de ellos, la fisiología. ¿Sí? Estamos hablando de las funciones absortivas, secretoras y demás, es decir, fisiología. Si se dan cuenta entonces, lo que tienen que manejar no es solo la parte anatómica, sino conceptos de los tejidos, conceptos histológicos y conceptos fisiológicos, porque de esa forma ustedes van a poder tener mejores posibilidades de diagnóstico en cirugía general. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más tenemos de conocer previamente acá? Además de la anatomía de la pared abdominal, de la anatomía de las vísceras, pues van a tener que manejar bien la fisiología del dolor, porque en cirugía general prácticamente el dolor es el síntoma más importante, ¿no? Entonces es muy importante que conozcan los tipos de fibras. Ahí saben que hay fibras tipo A, fibras tipo A, B, C, y dentro de las fibras tipo A hay alfa, beta, gamma, delta y demás, diferentes tipos de fibras nerviosas, algunas de componente simpático, otros de componente somático y demás. Cada una con características de mielinización y de ahí viene a las características del dolor. Por ejemplo, la inervación del peritoneo visceral está a cargo de fibras simpáticas que tienen poca mielina y eso suele generar un dolor mal localizado, un dolor inespecífico muchas veces, ¿no? A diferencia de las fibras somáticas que inervan ya los peritoneos parietales y otras partes del cuerpo, que al tener más mielina suelen mostrar un dolor mucho más específico, localizado, que ustedes pueden incluso identificar, ¿no? Por ejemplo, con el punto de McBurney. Entonces, la fisiología del dolor es un componente importante, un conocimiento previo que tienen que manejar dentro de cirugía general. Ahora, si ustedes tienen dominados todos estos conceptos previos de ciencias básicas prácticamente, el curso se va a hacer bastante sencillo porque
dentro de los objetivos está básicamente que puedan identificar y diagnosticar las principales patologías, ¿no? Y hacer el manejo inicial sobre todo. Y eso va a ser muy importante que tenga un soporte de ciencias básicas. ¿Ok? Ahora, doctor, para nuestros alumnos que se encuentran llevando el curso en sus universidades o que ya lo llevaron y quieren estudiarlo nuevamente, ¿qué conocimientos teóricos y o prácticos son fundamentales para cursar satisfactoriamente un internado médico? Bien, para los alumnos que se están preparando para el internado médico, es decir, los que ya van a empezar ya próximamente sus rotaciones por internado, cirugía es una de las grandes rotaciones, que lo pueden hacer en pabellones de hospitalización o lo pueden hacer en las emergencias, ¿no es cierto? En sus respectivas guardias. Entonces, cuando tienen los que van a estar en rotaciones de emergencia o de guardia, ¿qué tienen que manejar acá? En principio, tienen que poder hacer una aproximación diagnóstica de las principales patologías quirúrgicas. Estamos hablando de identificar los abdómenes agudos quirúrgicos. Cuando viene un paciente con dolor abdominal, entonces en muchos hospitales sucede que primero pasa por el tópico de cirugía, ¿no? Para que descarten si es o no un abdomen agudo quirúrgico. Ahora, eso no siempre sucede en todos lados, a veces entra primero por los tópicos de medicina, pero sea cual fuere el lugar, la puerta de ingreso de los pacientes, sí van a tener que hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? Para toma de decisiones. Entonces, se supone que ya llevaron el curso, ya tienen nociones básicas, conocimientos básicos. Aquí lo que hay que tener es habilidades diagnósticas. Y para eso les sugiero que tengan en cuenta guías clínicas, algoritmos diagnósticos, criterios diagnósticos. Por ejemplo, si estamos hablando de apendicitis, van a tener seguramente en cuenta la escala de Alvarado. Si estamos hablando de colecistitis, van a tener en cuenta las guías de Tokio, y etcétera. Y así progresivamente, cada una de las patologías tiene una guía, ¿no es cierto?, que lo soporta. De hecho, en apendicitis está, por ejemplo, las guías de Jerusalén, que no tienen mucho tiempo de vigencia, igual que las guías de Tokio, ¿no? Hay últimas versiones ya. Si están en trauma, van a tener que manejar sobre todo el ATLS, las guías de manejo del trauma. Entonces, la recomendación acá, chicos, es que puedan hacer un adecuado diagnóstico. Ahora, el segundo componente es que puedan hacer un adecuado tratamiento inicial. De hecho, los pacientes que tienen un diagnóstico de patologías quirúrgicas suelen venir deshidratados, por X razones. Entonces, una de las habilidades que tienen que tener desde el ingreso a su internado es habilidades de manejo del medio interno, ¿no? Sobre todo manejo de hidratación, reposición de electrolitos. No olviden que los pacientes quirúrgicos no solo les duele, sino también vomitan, tienen náuseas constantes. Entonces tienen que poder hacer reposición hidroelectrolítica. Bien, ahora, esta reposición hidroelectrolítica va de la mano con el adecuado manejo de la antibiótico terapia. Muchas de las patologías quirúrgicas se relacionan o están asociadas a infecciones, ya sea primarias o secundarias, pero hay problemas infecciosos, entonces necesitamos tener un adecuado manejo de la farmacología, ¿no? Y todo el abanico de antibióticos que tengan acción sobre el tracto gastrointestinal principalmente y sobre la pared abdominal, que es donde suelen ocurrir heridas operatorias. ¿Qué otro concepto o recomendación tienen que tener previo a su inicio al internado? Sobre todo si están en las guardias, tienen que saber suturar, ¿no? Porque las suturas, prácticamente de la gran mayoría de lesiones, por lo menos superficiales, le corresponde a los alumnos, a los internos. Y los internos son los que deben aquí resolver estos problemas en los tópicos de emergencia. ¿Ya? Entonces tienen que tener habilidades para suturar. Entonces, estas son las recomendaciones, sobre todo cuando están en sus rotaciones de emergencia o en las guardias. Pero si están rotando, como dirían, en piso, en pabellón, en hospitalización, como es la mayoría de veces,
Aquí tienen que saber la evolución. Primero van a entrar a sala constantemente y entrar a sala significa tener conocimientos de sala de operaciones. Y como internos, en principio tienen que saber lavarse bien las manos, ¿no? Hacer el lavado de manos quirúrgico porque son parte importante de la cirugía. Van a instrumentar, van a apoyar, van a ser primeros ayudantes muchas veces y van a ser parte de la asepsia que tiene que haber en un escenario quirúrgico. Entonces, un adecuado lavado de manos. Luego tienen que formar parte de todo el proceso quirúrgico desde la colocación de la mesa de Mayo, la colocación de los campos, etc. ¿Para qué? Para que puedan formar parte de la asepsia, la antisepsia de nuestras cirugías. ¿Está bien? Luego de las cirugías tienen que conocer ciertas nociones de técnica quirúrgica porque, bueno, van a pasar hilos, van a asistir en la cirugía muchas veces y va a ser importante que por lo menos conozcamos una secuencia básica, una secuencia elemental de cada técnica quirúrgica, ya sea para abordaje de la pared de la cavidad abdominal, estoy hablando de la laparotomía, para abordaje de una hernia, etc. ¿Bien? Esto como recomendaciones para los que van a afrontar próximamente ya su internado. ¿Ok? Bien. Y para nuestros alumnos, doctor, que están cursando el 6º año y preparándose para el examen de e-salud, ¿qué temas son los más rentables en este capítulo y cómo recomienda abordar las preguntas de casos clínicos de dichos temas? Por favor, bríndenos ejemplos. Los que se están preparando para el examen de salud tienen que tener en cuenta, de hecho, los temas que más se preguntan. Los temas que más se preguntan en el examen a e-salud, ¿no es cierto? Y los temas que más se preguntan en el examen de salud comienzan en principio con abdomen agudo inflamatorio. ¿Y cuáles son? Apendicitis aguda, colecistitis aguda, colangitis aguda. Luego, el otro grupo de temas que se pregunta con frecuencia es trauma, manejo del politraumatizado y trauma abdominal. Y ahí nomás vienen obstrucción intestinal y neoplasias. Entonces, son los 4 grandes temas que se preguntan en cualquier examen de cirugía, no solo para el examen para la salud, sino en el ENAM, en el examen de residentado, etc. Abdomen agudo inflamatorio, repito, apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis. Luego, trauma abdominal, obstrucción intestinal y neoplasias. Y luego vienen ya todos los temas, digamos, intermedios, entre los cuales está, por ejemplo, las hernias, la patología anorrectal, complicaciones quirúrgicas como la fiebre posoperatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la recomendación es que identifiquen desde el primer día de clases de las actividades que se ofrecen, cuáles son los temas más rentables. Aquí ustedes tienen que estudiar lo más rentable que va a permitirles que con pocos temas ustedes puedan resolver la mayor cantidad de preguntas. Y definitivamente apendicitis, colecistitis, colangitis, trauma, neoplasias, lo que les he dicho, ¿no? Obstrucción intestinal y demás, son los más rentables. Tienen prácticamente el 70% de las preguntas de cirugía ahí. Sumado a hernias, patología anorrectal y complicaciones postoperatorias, tienen prácticamente el examen ya resuelto. ¿Está bien? Y por último, doctor, ¿tiene algún comentario más en este capítulo? Bien, aquí como temas extra siempre hay que estar viendo temas de actualidad, ¿no? Aunque no se pregunta mucho y de hecho en la práctica clínica tampoco es que haya bastante en los hospitales en sí, sí es importante que conozcan una miscelánea de temas como por ejemplo temas de trasplante hepático, cirugía bariátrica, quistes hidatídicos, que no son del día a día en la actividad clínica, o sea, no es que todos los días están haciendo un trasplante, sería ideal, ¿no? Pero hay que conocer porque primero que van a tener estos pacientes y segundo que les pueden preguntar conceptos de estos temas en los diferentes exámenes. Es importante que estén al día siempre con las guías, con las actualizaciones de las diferentes guías clínicas. Ya de hecho, próximamente se debe actualizar las guías de Tokio para vía biliar. ATLS también se está actualizando constantemente en el manejo del trauma y las guías de Jerusalén para pacientes también están siendo actualizadas.
¿cierto? Entonces es muy importante que aquí mantengan siempre una actualización de las diferentes guías para que ustedes puedan hacer buena práctica clínica. Ok, doctor, muchas gracias por su participación. No, te agradezco, gracias a ti por la oportunidad de poder, bueno, darles algunas recomendaciones básicas previas al inicio de su revisión de temas, ¿no? De los estudiantes que están matriculados en nuestros cursos. Te agradezco. Hasta luego a todos. Muchas gracias.